todos y a todas. En la noche de hoy se analizarán las opiniones concurrentes y disidentes del caso AAR ex parte y las implicaciones que tiene la decisión mayoritaria en diferentes áreas de derecho. Nos acompaña la doctora Carmen Milagros Vélez Vega, madre biológica de la menor, y las profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la licenciada Esther Vicente, la licenciada María de Fernós y la licenciada Yanira Reyes. La doctora Carmen Milagros Vélez Vega es catedrática asociada en el Departamento de Ciencias Sociales y es directora del Departamento de Ciencias Sociales. Desde el 1994 posee el rango de la Facultad del Centro Latinoamericano para la Promoción de la Salud Sexual de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas. Posee un doctorado en Investigación y Administración de Políticas Sociales de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico. Además posee un bachillerato de Trabajo Social y una maestría de Trabajo Social Clínico de la Universidad del Estado de Florida. Entre sus varias áreas de interés en investigación están el análisis de políticas sociales relevantes a poblaciones excluidas y vulnerables, como lo son las mujeres nombradas con discapacidades y personas de la comunidad LGBT. Algunos de los temas de las investigaciones en las cuales ha participado incluyen construcciones sociales de ciudadanía, aplicación de abordajes cualitativos al análisis de políticas sociales en el campo de la salud, entendidos con relación a prácticas de seguimiento para cáncer oral desde las voces de las personas nombradas con riesgos y experiencias y entendidos de violencia por mujeres nombradas con discapacidades. Carmen Milagros expresa su mayor orgullo es la familia que ha formado junto a su compañera de 25 años de relación y la hija de ambas de 12 años. Esther Vicente se desempeña como catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Dicta cursos sobre la protección internacional de los derechos humanos, perspectivas feministas en la teoría de derecho, derecho de familia, derechos reales y derecho administrativo. La profesora Vicente cuenta con un grado de doctorado en Derecho, conferido por la Universidad de Londres en mayo del 2002, y una maestría de Derecho de la London School of Economics and Political Science, conferida en el 1991. En el 1976 obtuvo el grado de Juris Doctor y en el 1973 el grado de Bachillerato en Artes de la Universidad de Puerto Rico. Ha publicado escritos en varias colecciones y artículos en revistas profesionales sobre perspectivas feministas, en la teoría del derecho, derechos humanos, derechos reproductivos, hostigamiento sexual y violencia doméstica, y es coautora del libro El aborto en Puerto Rico. Cuenta con más de 30 años de experiencia como abogada. Gran parte de su trabajo ha girado en torno de la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, a través del litigio y de la promoción de la legislación. Desempeñó un papel destacado como jurista en la redacción y como activista en el proceso de aprobación de la Ley de la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica en Puerto Rico y en torno a la ley para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo. Al presente es miembro del Consejo del Gobierno de la International Planned Parenthood Federation, organización internacional no gubernamental involucrada en la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, con oficinas centrales en Londres, y es presidenta de la región del hemisferio occidental de dicha federación. Yanira Reyes Gil estudió en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, su bachillerato y Juris Doctor. Obtuvo un doctorado en Sociología con concentración en Derecho y Sociedad de Purdue University. Laboró como abogada en Servicios Legales de Puerto Rico. Fue procuradora estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Desde 2004 trabaja como profesora a jornada completa en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde imparte los cursos de investigación, redacción y análisis, introducción al derecho, Derecho Constitucional 1 y 2, Derecho y Cambio Social y Sociología del Derecho. Actualmente es la decana de Asuntos Académicos interina. La profesora María de Fernós es catedrática asociada. Fue directora del programa de educación clínica aquí en nuestra facultad desde 1993 hasta el 1998.
Enseña Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Introducción al Derecho y Seminario de Derecho Constitucional Avanzado, como separación de Iglesia y Estado y la igual protección de las leyes. Fue Procuradora de las Mujeres del Estado Libre Asociado del 2001 al 2004. Es feminista, activista, miembro de varias juntas de directiva como la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y el Instituto de Métodos Alternos. Les dejamos ahora el micrófono a Carmen Milagros Vélez. Gracias. Tomarme el tiempo para pasar. Muy buenas noches y gracias por esta invitación. Yo me siento sumamente honrada de estar aquí con este distinguido panel, ¿verdad? Yo muy humildemente he aceptado esta invitación, entendiendo que no estoy, ¿verdad?, ni siquiera cerca de donde están estas mujeres que están sentadas en esta mesa, ¿verdad? Esto aquí para mí es una experiencia que no voy a olvidar, por lo importante que es y por lo mucho que han hecho, no solamente por las mujeres, sino por todos los seres humanos que vivimos en este país. Mi presentación se llama De la barriga de mamita y del corazón de mamá. Una niña y sus dos madres, una familia. Cuando la nena tenía alrededor de 3 años, una tarde mientras caminábamos de la escuelita al auto, me contaba del más reciente proyecto de su grupo preescolar Casa de Niños, que se llamaba La Línea de la Vida y la Familia. Y se detiene bajando la cuesta de la escuelita y me dice: yo tengo 2 mamás, no tengo papá. Me encantan tener 2 mamás. Y se rió, ¿verdad?, como lo hacen los niños de 3 años que todavía son bebés. Nunca voy a olvidar ese día. Para mí fue un momento donde ella se afirmó y se dio cuenta, ¿verdad?, que su familia era diferente y que para ella nada le hacía pensar que había algo mal hasta ese momento. Ella en ese tiempo describía su nacimiento, ¿verdad?, de la barriga de mamita y del corazón de mamá, para poder hacer una historia, ¿verdad?, como muchas personas que son contrarias a este tipo de familias, pues hablan de que nosotros no tenemos una historia que contar. Pues sí hay una historia, siempre hay una historia. Todas las familias tienen una historia que contar, todo niño tiene una historia que contar de su inicio. Ella es lo más puro y hermoso de nosotras dos, de nuestro amor y la dedicación a esta relación de familia que yo la escribo con letra mayúscula. La discusión con relación a este caso, por la adopción, ¿verdad?, para que mi compañera adoptara a su propia hija, ha girado más que nada en AAR, que es mi compañera, la madre funcional que solicita la legitimación y la protección social que otorga la adopción. Es importante señalar que la decisión del tribunal 5-4 en contra de nuestra familia y en defensa de la aplicación de una ley que solo se esgrime para el discrimen infundado es injusta, triste, indignante y sí discriminatoria. Sin embargo, no es el asunto central de este caso y de lo que esta familia puertorriqueña le exige a quienes han jurado por la justicia. Aquí lo que se solicita es el nombre de esa niña, de ese retoño de una relación de amor estable, positiva, para el desarrollo óptimo de una niña que hoy se convierte en una joven brillante y un excelente ser humano. Porque sea mi hija, pero es muy buena persona. Sin embargo, en toda la verborrea obtusa y fundamentalista, lo único que se enfoca es en las madres lesbianas y su aberrante deseo de ser madre y la amenaza que ellos representan para la sociedad. Se habla además del daño que se hace al no dejarla conocer su padre que no existe, al menos como figura humana aparte de nosotras. Ello me recuerda a esa famosa entrevista de Ricky Martin donde Oprah Winfrey le pregunta: ¿y qué le dirás a tus hijos cuando te pregunten dónde está su mamá? A lo que él genialmente le respondió: le responderé, está aquí, señalándose a sí mismo con una sonrisa de oreja a oreja. Esto lo entiende toda madre o padre que haya criado sin pareja o sin la persona con la que concibió. Lo sabe perfectamente todos y todas las tías, los tíos, abuelos, abuelas, madrinas, padrinos, que han criado a los hijos que no han nacido de sus órganos reproductivos, sino de su corazón, de un amor que no requiere de la biología. He conocido mujeres que han sido los padres más excelentes, al igual que maravillosas madres. Lo que define a un padre o madre son funciones, no sus genitales. Son muchas las familias que han sido invisibilizadas en el afán de atacar a las comunidades LGBT.
Y esta decisión, ¿verdad?, hace daño no solamente a nuestra familia, sino a cualquier familia que ose ser distinta de esa hegemónica. Sin embargo, como muy bien trae Bill Keller en su opinión para el New York Times, ¿y ellos y ellas qué? ¿Qué tal los hijos e hijas? En este artículo Keller plantea que la decisión en torno a los derechos de los hijos e hijas de las familias homoparentales ha sido enfocada en la orientación sexual de sus padres y madres y no en ellos y ellas. Keller explica que el estudio, el cual se fundamenta en las personas que se oponen a los derechos de las comunidades LGBT para negar el derecho a la legitimidad de sus familias, de los hijos de esta familia, se apoya en este también se apoyó la decisión de Kolthoff y Rivera en esta respuesta a nuestra reconsideración. Es un estudio desacreditado por la comunidad científica porque llega a conclusiones que no se pueden derivar de los datos examinados. El estudio cuenta con una muestra sustancial y eso es lo que, ¿verdad?, desvía la atención de la gente. Es una N bien alta, un estudio American Family Study se conoce. El estudio, pero el mismo comparan literalmente chinas y botellas. El mismo autor de este estudio, el sociólogo Mark Regeneros de la Universidad de Texas en Austin, es citado respondiendo que comparó chinas con botellas porque como no había chinas con qué comparar, pues hizo esto. La muestra incluyó adultos, ¿verdad? Y explico, que reportaron que alguna vez, son adultos allá en los 30 años, que alguna vez recuerdan que sus padres tuvieron alguna relación homosexual. A este grupo lo compararon con familias que vivieron toda su vida con sus padres heterosexuales casados. En primer lugar, es imposible asumir que la experiencia de vivir en una familia intacta es igual que la de experimentar el rompimiento de la relación o relaciones de pareja de sus padres. Y con esto no estoy haciendo un juicio, es diferente. Está muy bien documentado los efectos del divorcio sobre los niños y las niñas. Por otro lado, de ninguna manera el que se haya tenido una relación de pareja con alguien del mismo sexo te convierte automáticamente en gay o lesbiana, ni bisexual de por vida. Este estudio nos responde a la pregunta de cómo comparan las experiencias y resultados de la crianza en familias homoparentales estables y duraderas. Familias que aman y cuidan de sus hijos e hijas en un ambiente de apoyo y compromiso, a pesar de las adversidades y estigmas que enfrentamos. No es lo mismo, no es comparable porque son circunstancias no paralelas. El estudio no constituye su única evidencia científica, no cumple con los criterios de evidencia científica, por lo que ignora más de 30 años de investigación con relación a la crianza en familias LGBT. Ignora además que a las más influyentes y respetadas instituciones y organizaciones profesionales y académicas expertas en la salud y desarrollo del niño y de los derechos humanos, incluyendo a organizaciones aquí como es el Colegio de Trabajadores Sociales, la Asociación Puertorriqueña de Psicólogos, en fin. El estudio prefirieron fundamentarse en un estudio fatulo, engañoso, desprestigiado, porque esto les sirve para darle alas a su odio. En cambio, prefieren darle la espalda a la ciencia, a la evidencia y la vivencia. Pero sobre todo, darle la espalda a nuestra hija. Y de un solo golpe a todos y todas los hijos e hijas de nuestras familias. La justificación final es que el discrimen a las comunidades LGBT no es inconstitucional, según expresó para la historia la asociada Charney. Nuestras comunidades y nuestras familias han quedado oficialmente invalidadas, invisibilizadas. Se declara además un todo se vale en cuanto al discrimen institucionalizado con esta funesta decisión. El derecho a tener un hijo o hija es un derecho humano, no es exclusivo de personas heterosexuales, ni de parejas heterosexuales. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema nos cierra la puerta en la cara diciéndonos que no somos una familia legítima, que nuestra hija nacida producto de esta relación no tiene derecho a tener lo que todos los demás hijos e hijas de esta patria tienen. No tiene derecho a su apellido, ni a su herencia, ni a la seguridad de que su mamá no le sea arrebatada por causas ajenas a su voluntad, a nuestra voluntad, y sin poder aspirar a la protección que necesitaría si algo así ocurriera. En una forma muy concreta, nuestra hija enfrenta el estigma de la ilegitimidad. Los hijos e hijas de las personas LGBT son ilegítimos porque nosotras y nosotros, sus madres y padres, no contamos con el reconocimiento de nuestra humanidad. Somos los y las ilegítimos de la ciudadanía. Lo que le ha acontecido a nuestra hija es una situación muy sencilla de entender, pero con consecuencias muy complejas.
Todas y todos los niños y niñas que nacen y crecen en una sociedad como la nuestra, que se jacta de ser democrática, desde que abren sus ojos lo hacen en un entorno social que los reconoce como el hijo o la hija de sus progenitores. Algunas veces los progenitores no son los que crían a sus hijos, y estos son adoptados como hijos e hijas de quienes serán sus madres o padres de facto. Según la sabiduría tradicional, madre, padre es quien cría. Esto es un dicho común que afirma que es lo que ocurre después del nacimiento lo que constituye el proceso de crianza. En Puerto Rico han existido siempre familias compuestas por parejas heterosexuales con hijos de relación o adoptados, o de crianza, o de una pareja anterior. Personas criando sin pareja, hombres o mujeres, con sus hijos y sus hijas biológicas, adoptados, de crianza, que pueden o no tener una relación biológica o genética, o con quienes a quienes conocen o no conocen a sus padres biológicos. Hemos conocido familias extendidas donde varias generaciones conviven bajo un mismo techo. Esto no es cosa del pasado, sino que en cada periodo de crisis económica lo volvemos a ver en la forma en que los hijos y las hijas regresan o nunca se van de la casa, y de los padres que vienen a vivir con sus hijos. Y sí, también algunas familias son de dos madres y de dos padres. Por ello entiendo que esta imposición casi a nivel de brainwash en la que insisten los grupos fundamentalistas extremistas de la llamada familia tradicional exige cuestionamiento de cuál familia tradicional y cuál tradición. La tradición que narran los datos demográficos es una mucho más diversa y contingente a factores socioeconómicos y no a dogmas religiosos. La noción de familia e hijos es una muy joven como para establecer categorías absolutas y reduccionistas y dejar afuera las formas de familia en las que la mayoría de la gente ha nacido y crecido. Estas campañas de homogenización de lo socialmente aceptado se dan al costo de la exclusión y marginación de poblaciones completas que son no solo nuestros compatriotas, nuestros conciudadanos, sino nuestro prójimo, para hablar en sus propias palabras. El golpe va dirigido a nosotras, por osar creernos dignas de ser nosotras mismas y de formar una familia como una hija. Sin embargo, quien ha recibido el peor golpe ha sido nuestra hija. Después de todo, esto se trata de un caso de adopción y no de un juicio al matrimonio gay. Las leyes de adopción son parte de la política pública del Estado en cuanto a las protecciones que deben estar disponibles para todos y todos los niños y niñas en Puerto Rico. En nuestra realidad social y jurídica, lo que debe prevalecer es el mejor interés y bienestar del menor. Y esto lo explica muy bien la honorable Anabel Rodríguez en su opinión disidente. Y dice, la política pública y judicial que ha prevalecido en nuestra jurisdicción es que el criterio rector que gobernará el proceso será el mejor interés y bienestar del menor. Yo cierro la cita. En otra cita dice, el mejor interés y bienestar del menor estará determinado por cualidades emocionales y materiales de sus padres o madres, además de la habilidad de estos para impartir amor, cuidado, disciplina, orientación y todo aquello que los padres hacemos con nuestros hijos. En ningún momento habla de orientación sexual. Nada de lo que se presenta aquí y vale como the law of the land prevaleció en la decisión del Tribunal Supremo. No importó que la evidencia que se documentó en la presentación de esta petición de adopción es sólida e inequívoca en afirmar sin la menor duda que la madre de mi hija es idónea para hacer lo que ella hace. Y el que se legitime legalmente ayudará a asegurar que nuestra hija pueda continuar en el entorno que es su mejor bienestar. Triste e injustamente la decisión fue no. Y era no desde antes de comenzar a presentarse la petición. La opinión ya estaba contaminada con la descualificación social de las familias como las nuestras. Toda la evidencia apoyaba contundentemente nuestra petición, pero toda la evidencia del mundo no pudo contra la actitud discriminatoria que ha prevalecido en nuestras cortes y en las políticas de Estado. El juez asociado Koltov se ha atrevido a anteponer sus preferencias religiosas citando textos bíblicos para fundamentar una decisión jurídica sin siquiera considerar la separación entre Iglesia y Estado. Y lo hace porque en realidad la gente como nosotros no tiene derecho a reclamar protecciones ante el discrimen abierto y deliberado. Porque de nuevo, el discrimen contra la gente como nosotros es legal. Puedo pensar en muy pocas instancias en nuestra sociedad contemporánea en donde se condone el discrimen abierto e injustificado de toda una gente de múltiples comunidades y hacerlo nada más y nada menos que en una decisión del Tribunal Supremo. Estas 5 personas que dijeron que no a una familia puertorriqueña como las demás, nos dijeron que no vale nuestra familia, por diferencias humanas que nada afectan el desarrollo de nuestra hija, que no sea para proveerle una riqueza de experiencia.
Estos jueces del Tribunal Supremo han declarado que nuestra familia no puede aspirar a lo poco o mucho que las demás, porque no cumple con los requisitos de composición hegemónica. Y es legítimo este descrimen, por tanto no podemos debatirlo. Por un momento recordé los triángulos rosas y las estrellas de la Vía Amarilla con las que el régimen nazi marcaba a los excluidos y a las excluidas. Los marcaba como menos humanos, como hoy nos marcan a nosotras y a nosotros, las familias no humanas. Estas 5 personas dijeron que no, aún a pesar de que el Estado, quien se negó inicialmente, ha revocado su posición entendiendo que la adopción es en el mejor bienestar de la menor. Le dijeron a nuestra hija que no, a usar su apellido, a estar protegida y segura de perderlo todo sin que pueda defenderse, sin que nosotras, sus madres, que la trajimos a este mundo, la podamos proteger. Estas 5 personas le dijeron que no al derecho de heredar de su madre, no solo sus bienes, sino además de tener derecho sobre la salud de su madre si enferma o cuando envejezca, y de que su madre pueda tomar decisiones sobre la salud de ella y su bienestar. Esta decisión ha puesto a nuestra hija en el riesgo de perder a la primera persona que vio y amó en su vida y a la única familia que ha conocido. Esto es violencia, y quien lo dude no tiene idea de lo que se siente caminar en nuestros zapatos. Finalmente, la decisión del Supremo le niega a mi compañera de vida y madre de nuestra hija y a nuestra hija el derecho constitucional de vivir dignamente, como bien lo expresa la honorable Anabel Rodríguez en su decisión. Con esta decisión fallan en su misión en lo que le da razón a la existencia de un Tribunal Supremo o un sistema de justicia. Los jueces actuamos como garantes del valor que postula que los tribunales constituyen un foro propicio para la protección de los derechos humanos donde prevalece el principio de igualdad entre las personas y la dignidad inviolable del ser humano, pilares fundacionales de nuestra Constitución. Cierro la cita. Pero la opinión fue no para nuestra familia, no, esta vez y no por segunda vez. Y sí pierden la oportunidad de cumplir con su valor ministerial, de ser parte de la historia de los derechos civiles y humanos, porque perdieron el norte. Lo perdieron porque el odio y la homofobia les hizo fijarse primero en no beneficiar a 2 lesbianas que ellos piensan que no tienen derecho a aspirar a lo que los demás, y no vieron a la feminidad puertorriqueña que somos. Perdieron de vista lo más importante, su responsabilidad de decidir por el mejor bienestar del menor, el mejor bienestar de nuestra hija. En lugar de haber hecho lo que magistralmente expresa el honorable juez asociado Luis F. Estrella Martínez en su opinión disidente, el fundamento es diáfano y sencillo. De acuerdo a la prueba de la adopción, la adopción responde al mejor bienestar y conveniencia de la menor. En ella ha de quedar fija la mirada, en ella. Y cierro la cita. Nosotros nos aferramos a las expresiones de unas cuantas, ¿verdad?, personas del gobierno, ¿verdad?, que se han expresado a favor de ello. Pero sobre todo nos aferramos a los cientos de expresiones de apoyo que hemos recibido desde el día de esta decisión funesta. Nuestra fortaleza es la certeza de que nosotros somos una familia y de que nuestra hija ha tenido siempre y será siempre la hija de 2 mujeres, porque ella nació de la barriga de su familia y del corazón de su mamá. No importa lo que digan y griten los eternos sembradores de veneno, no lo van a impedir. Muchas gracias. Vicente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo a compañeros y compañeras profesoras que están aquí compartiendo con nosotros hoy. También a la licenciada Nora Vargas, quien llevó el caso en los últimos incidentes en el Tribunal Supremo. Y le voy a pedir que al final de nuestras presentaciones, si quiere decir unas palabras sobre el estatus actual de la petición de reconsideración, pues que tenga bien hacerlo. Quiero agradecer a la Asociación Legal de Estudiantes Pro Derechos LGBT, ALEP, por haber organizado y coordinado esta actividad y por la atención que ha prestado a todos los detalles de este encuentro. También agradezco a las profesoras Fernós y Reyes por aceptar formar parte del panel. Quiero reconocer muy especialmente a nuestra invitada Carmen Vélez por su presencia aquí esta noche y por la gran paciencia que ella y las demás integrantes de su familia han demostrado ante el sistema de justicia de nuestro país.
La valentía de su familia al decidir presentar la petición de adopción en nuestro entorno jurídico nos ha brindado la oportunidad de visibilizar la realidad que atraviesan muchas familias en nuestra isla. Aunque la petición particular que han planteado a la justicia todavía no ha sido atendida de manera positiva y beneficiosa para ambas madres y su niña, nuestra sociedad se ha beneficiado de la discusión pública que ha generado el caso. Aunque la mayoría del Tribunal Supremo se ha amparado bajo la sombrilla de la autolimitación judicial, es menester resaltar que 4 de los 9 jueces del tribunal se han expresado abiertamente a favor de reconocer los derechos de las integrantes de esta familia. Y también es importante reconocer que ellos a su vez reconocen la valiosa aportación que han realizado ambas madres a la crianza de una niña que se destaca entre sus pares. Por ello, le tenemos que agradecer a Carmen, a su compañera de vida y a su hija, no solo su entereza para lidiar con un sistema de justicia que evidentemente pugna por crecerse y superarse ante los retos que los procesos de cambio social le lanzan al ordenamiento jurídico, por un lado, y el conservadurismo refrito, impulsado por líderes políticos y líderes religiosos en nuestro país, que lo que buscan es dar sentido y lustre a unas instituciones que los han perdido. Comienzo mi planteamiento jurídico con una cita del caso Lavoy Roque versus Pérez. En este caso, resuelto el 26 de abril del 2011, el juez asociado señor Koltov Caraballo emitió una opinión del Tribunal Supremo en la que expresó lo siguiente: sin embargo, es necesario señalar que el artículo 297 solo regula los casos en que toda la construcción recae en suelo ajeno. No se asusten. No es que he mezclado mis notas de derechos reales con las de derecho de familia. Ya verán la pertinencia de la figura de la construcción en suelo ajeno con la figura de la adopción por el segundo padre o madre funcional. Retomo la cita del juez Koltov. Nuestro Código Civil no ha previsto el caso en el que la construcción se realice en una finca propia pero excediendo sus linderos, por lo que el suelo solo es ajeno en parte. Por consiguiente, es muy difícil aplicar las reglas relativas a la construcción en suelo ajeno a la construcción simplemente extralimitada. En fin, en el supuesto de una construcción extralimitada, se pregunta el juez, ¿qué principios legales han de regir? ¿Qué obtendría el edificante y qué obtendría el dueño del suelo? Para poder disponer de la laguna legal que encierra nuestro ordenamiento al respecto, es importante reconocer que en el derecho comparado podemos encontrar algunas normas que han contemplado el asunto en controversia. Veamos. El Código Civil de España, de donde proviene parte del nuestro, posee la misma laguna legal con relación a los casos de construcciones extralimitadas. En Italia, el Código Civil, y estoy citando al juez Koltov, regula la construcción extralimitada y reconoce la figura de la accesión invertida. Por otro lado, el artículo 1343 del Código portugués es similar al precepto italiano. En el caso del Código Civil suizo, también se reconoce el que un constructor de buena fe pueda adquirir la propiedad. Por su parte, aunque en los casos de construcciones extralimitadas del derecho romano y común aplicaban rigurosamente el principio superficie solo cedit, el Código alemán rechazó seguir esa vertiente. Continúo la cita. Como ya hemos visto, la tendencia que promueve el uso de la figura de la accesión invertida en supuestos de construcciones extralimitadas de buena fe ha sido ampliamente acogida en las jurisdicciones civilistas. Ahora bien, en el caso de Puerto Rico, y continúo la cita, adelantamos que el Código Civil no regula dichos supuestos. Por tal razón, ante el vacío legal existente, nos corresponde resolver la controversia conforme a la equidad y a los principios generales del derecho.
Por tal razón, dice el tribunal, adoptamos la posición española que reconoce la accesión invertida por estimar que es la que mejor reconcilia los intereses en conflicto. Entonces, me pregunto, ¿por qué los jueces del Tribunal Supremo no pudieron utilizar el mismo proceso de análisis y el mismo método de adjudicación que utilizaron con la laguna existente en el Código Civil de Puerto Rico en torno a la construcción extralimitada para atender la laguna existente en el mismo código con relación a la adopción en familias no tradicionales o neoparentales, como la familia que se encuentra al centro de la controversia presentada al Tribunal Supremo en el caso Ex parte AAR? Lo que estoy tratando de argumentar es que el Tribunal Supremo en muchas ocasiones, incluso el juez Korthoff y los jueces que se aliaron a él en la determinación del no en el caso que hoy discutimos, en muchas ocasiones han recurrido al principio de equidad para resolver controversias que llegan al Tribunal Supremo y que no están contempladas en la legislación vigente. Este caso resalta, el caso que estamos discutiendo hoy, resalta claramente un problema recurrente en los procesos de adjudicación del Tribunal Supremo de Puerto Rico en casos relacionados con asuntos de familia. En demasiadas ocasiones, una mayoría del tribunal ha utilizado la sombrilla de la autolimitación judicial expresada en la consabida frase «le corresponde resolver este asunto a la Asamblea Legislativa». Al amparo de esta sombrilla, en varias controversias de derecho de familia, el Tribunal Supremo ha rehusado ejercer su poder como intérprete de la constitucionalidad de las leyes y se ha negado a cumplir con el deber que tienen los jueces de resolver toda controversia, aunque no exista ley aplicable al caso, en cuya situación han de recurrir al principio de equidad. Así se han dejado desprotegidas personas transexuales que reclaman el derecho a cambiar el certificado de nacimiento para que refleje el cambio de sexo. Se han dejado desprotegidas personas en relaciones de hecho estables que quieren adoptar a una menor a quien han criado desde su nacimiento. Y este caso que menciono ahora trata de una pareja heterosexual. Pero también se han dejado sin protección personas que sufren actos de maltrato en la relación de pareja del mismo sexo y personas como las que familias como las que ha descrito nuestra compañera de panel hoy, que quieren adoptar al hijo o hija de la pareja, al hijo o hija que han criado durante toda la vida. Así, en las opiniones que emite la mayoría del Tribunal Supremo, se ha dejado sin protección a estos sectores de nuestra sociedad, y para hacerlo expresan que la familia matrimonial es la familia reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Esto desconociendo que los datos estadísticos demuestran que las familias matrimoniales solo representan menos de la mitad de las familias que existen en nuestro país y que al presente aquí ocurren más divorcios que matrimonios. Estas posturas anquilosadas denotan una cerrazón a dos aspectos que hoy día son definitorios de las familias en nuestro país y en el mundo entero. De un lado, el impacto de los avances de la tecnología y de la emergencia de nuevos modelos de familias neoparentales. Se trata de relaciones familiares forjadas mediante un proceso de filiación social a través del cual a los adultos asumen obligaciones en beneficio de los menores, independientemente de los vínculos biológicos o legales que puedan existir entre ambos. El segundo aspecto que informa estas decisiones y que amerita atención urgente en la formación no solo de los integrantes de la judicatura, sino de toda la abogacía,
es la concepción de género y el entendimiento o el estudio del sistema sexo-género. Ambos aspectos están entrelazados en la controversia que se presentó al tribunal en el caso Ex parte AAR. En primer lugar, veamos el impacto de los avances de la tecnología en la emergencia de nuevos modelos de familia y las limitaciones del ordenamiento jurídico puertorriqueño ante estos desarrollos. La petición de adopción presentada por AAR, la segunda madre de la menor, fue evaluada por los tribunales del país a la luz de la normativa que surge de las disposiciones sustantivas y procesales sobre adopción. Estas normas resaltan que el fin principal de la adopción es el mejor bienestar de la menor o del menor. Sin embargo, los artículos 137 y 138 del Código Civil establecen cuáles serán los efectos de la adopción. Contrario a lo que algunos jueces del Tribunal Supremo, de la mayoría, expresaron, no se trata de requisitos jurisdiccionales de la adopción. Es decir, lo que establecen los artículos 137 y 138 son los efectos de la adopción sobre la familia anterior del adoptado. No constituyen requisitos jurisdiccionales que de no cumplirse con ellos pierde jurisdicción el tribunal. El artículo 137 establece que la adopción por decreto final y firme extinguirá todo vínculo jurídico entre el adoptado y su familia biológica o adoptiva anterior. El 138 dispone dos excepciones a esa regla general e indica que los vínculos con la familia anterior subsistirán cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante y cuando el adoptado proviene de una única filiación y es adoptado por una persona de distinto sexo al del padre o madre que lo ha reconocido como su hijo. En la petición de adopción presentada por la segunda madre de la menor, en este caso, se aclaró que la madre que aparece en el registro demográfico consentía la adopción siempre y cuando que sus vínculos con la menor se mantuvieran. Y este es el eje de la controversia, toda vez que la persona que interesa adoptar no es de distinto sexo al de la madre jurídica. Ante esta controversia, el Tribunal Supremo pudo haber adoptado una de varias estrategias. Primera estrategia que pudo haber adoptado fue establecer que toda vez que el artículo 138 solamente se refiere a los efectos de la adopción y no establece un requisito jurisdiccional, por lo que el tribunal entonces tenía jurisdicción para conceder la adopción. Es decir, determinar que el artículo 138 solo se refiere a los efectos de la adopción y no a los requisitos para que proceda la adopción. En torno a la subsistencia del vínculo jurídico de la menor con su madre, el tribunal entonces podía determinar que tratándose de una familia constituida mediante métodos y tecnologías de reproducción asistida noveles, en los que el adoptado no cuenta con una familia anterior, sino que nace en una familia constituida por la madre jurídica y una segunda madre, el artículo 138 no es aplicable. De hecho, este es el análisis que usó el juez Estrella en su opinión disidente. Entonces, ante la falta de disposición legal específica, procedería a utilizar el principio de equidad contenido en el artículo 7 del Código Civil de Puerto Rico y resolver conforme a los principios generales del derecho, como lo hicieron en el caso de la construcción extralimitada que les conté al principio. Allí no tuvieron empacho en incorporar una figura jurídica que no aparece en el Código Civil ni en la ley especial puertorriqueña, para lo cual se remitieron a otras jurisdicciones para evaluar lo que allí habían establecido. Fueron a España, a Italia, a Suiza, a Alemania, a Portugal. Correspondería entonces hacer acopio de las prácticas y normas observadas en jurisdicciones similares a la nuestra en torno a la adopción en casos de familias constituidas mediante procesos de inseminación artificial para encontrar la guía. Este fue, como dije antes, el proceso de análisis seguido por el juez Estrella en su opinión disidente. Análisis que le llevó a determinar que lo procedente es aplicar la figura de la adopción por segundo padre o madre funcional
conocida en inglés como Second Parent Adoption, y permitir la adopción solicitada siempre y cuando que ello fuera consono con el bienestar y mejor interés de la menor. Este acercamiento evitaría un decreto de inconstitucionalidad del artículo 138 y atendería a su vez los mejores intereses de la menor y de otros menores nacidos en familias constituidas mediante modelos de convivencias noveles. La segunda alternativa que tenía el tribunal disponible para atender los mejores intereses de la menor involucrada en este caso era reconocer que el discrimen por razón de nacimiento generado por la aplicación literal del artículo 138 a la familia AAR y que esa aplicación literal se haría en desconocimiento de los avances científicos en materia de reproducción humana y a los avances sociales en materia de convivencia existentes en nuestro país. Ello requeriría declarar inconstitucional dicho artículo. Nótese que al no autorizar la adopción por la segunda madre de esta menor, se le priva de muchos derechos y beneficios, tales como beneficios del plan médico de la madre adoptante, beneficios por incapacidad de la madre adoptante, beneficios del seguro social, derechos de sucesión por parte del adoptante, derecho a la pensión alimentaria, derecho a relaciones maternofiliales y custodia, derecho del adoptante a tomar decisiones médicas y a consentir a tratamientos de salud cuando la madre jurídica no esté presente, entre otros. Así es, y los que mencionó la compañera que me precedió. Una tercera alternativa que podía utilizar el tribunal, y me voy a tomar 2 minutos más, perdón, es la siguiente. El tribunal podía considerar que la excepción incluida en el artículo 138 es discriminatoria por razón de sexo, pues limita la subsistencia del vínculo familiar previo a la adopción a que ésta se realice por una persona de distinto sexo al de la madre o padre jurídico del menor. Esta estrategia de análisis de la controversia fue la que utilizaron varios jueces de la disidencia. No voy a discutir los aspectos constitucionales porque los van a atender mis compañeras de panel. Sin embargo, sí quiero resaltar que de la lectura de las opiniones de los jueces del tribunal queda clara la falta de comprensión entre algunos de los jueces de lo que es el género y de la importancia que tiene en la adjudicación de controversias sobre una infinidad de asuntos, no solo en el campo del derecho de familia, sino también en temas de derecho laboral, de derecho penal, de derecho constitucional, de derecho de sucesiones, entre otros. En un sentido estricto, el término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombre y mujer y a las características fisiológicas, a la suma de las características biológicas que define el espectro de los seres humanos como mujeres y hombres, o a la construcción biológica que se refiere a las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es clasificada como macho o hembra al nacer. Desde la perspectiva del sexo, además de los hombres y las mujeres, se entiende que se alude a las personas intersex. Se ha definido la intersexualidad como todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina vigente. La diferencia entre sexo y género radica en que el primero se concibe como un dato biológico y el segundo como una construcción social. El término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, mientras que el término género se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente como de la mujer y del hombre, y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas. Estas categorías han sido utilizadas de forma intercambiable. Lo cierto es que en muchas instancias el discrimen que confrontan las mujeres está basado en las concepciones de género que se han construido socialmente. Por ejemplo, el reclamo de igual paga por igual trabajo está basado en que en muchas ocasiones a las mujeres se les paga menos porque a los hombres que realizan el mismo trabajo, basándose en la idea, en la concepción social y cultural de que los hombres son los proveedores del hogar y el salario de las mujeres es un mero suplemento.
Ello, por supuesto, desconoce las realidades de muchas familias y de muchas mujeres. El discrimen por razón de sexo, entonces, está intrínsecamente atado a las concepciones de género que permean nuestra sociedad. No se trata de discrimen por razón de sexo de un lado y discrimen por razón de género del otro. Están entrelazados. Así también el discrimen por razón de orientación sexual se ha considerado como una manifestación del discrimen por razón de género y por ello una manifestación del discrimen por razón de sexo. Esta visión ha sido acogida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso Tunen versus Australia, ha sido acogida por la Corte Europea de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bien recientemente por la Organización de Estados Americanos. Así es que a nivel internacional ya se acepta que el discrimen por razón de orientación sexual, una ley que clasifica basándose en la orientación sexual de las personas, es una ley discriminatoria por razón de sexo y por razón de género. Esperamos que la discusión de este caso nos ayude a fomentar una sociedad y una profesión de la abogacía más comprometida con la equidad y con la paz. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Con ustedes ahora la licenciada María de Fernós. Buenas noches a todos y a todas, qué gusto ver este salón lleno, me encanta, felicito a las organizadoras y organizadores de este evento por la iniciativa y por haber logrado este salón tan maravillosamente lleno de estudiantes y espero también de no estudiantes por lo que me habían indicado. Por otro lado, no puedo dejar de darle mi abrazo solidario a Carmen Vélez. No es la primera vez que la escucho, la he leído en la prensa cuando le han hecho entrevistas y no deja de conmoverme. Su explicación tan extraordinaria, el amor tan claro que surgen de sus expresiones y el dolor tan claro que surgen de ellas también. Nuestra solidaridad absoluta. Voy directo al grano. Aunque hay varios temas relacionados con el derecho constitucional que se discuten en las opiniones publicadas en este caso, quiero utilizar este espacio para discutir el que se relaciona con la igual protección de las leyes. La mayoría del Tribunal Supremo en esta decisión entendió que las disposiciones del Código Civil 137, 138 son claras y no permiten la adopción a menos que el mismo tribunal las declare inconstitucionales. Pero ellos entendieron que no eran inconstitucionales, por lo que decidieron que la adopción no procedía. Las preguntas deben ser, ¿podían haberse declarado inconstitucionales? ¿Qué disposiciones de la Constitución podían haberse violentado por estas disposiciones de un Código Civil? ¿Por qué no lo hizo el tribunal? ¿Por qué no las declaró inconstitucionales? Veamos. Una de las disposiciones más importantes de la Constitución de Puerto Rico, que no contiene la Constitución de Estados Unidos, por cierto, y que constituye la primera oración en el primer artículo de la Carta de Derechos, expresa que la dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. Por hombres sabemos que entendieron los integrantes de la Convención Constituyente que estábamos incluidas las mujeres. Era 1952, solo una mujer integró esa Asamblea Constitucional. Las voces de las mujeres y de otros sectores estuvieron ausentes. Los resalto porque no debe pasar desapercibido cómo cambian los tiempos, cómo cambian las sensibilidades, cómo cambia el reconocimiento de derechos para grupos que no los tenían. Como era natural negar derechos a grupos, se hacían cosas y acciones que hoy nos resultan inconcebibles. Así es el paso del tiempo. Así debe ser la construcción de la justicia. La oración siguiente en la Constitución, en el mismo artículo, expresa: no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social,
ni ideas políticas o religiosas. A esta última lista, como saben los estudiantes de Derecho, se le ha llamado clasificaciones sospechosas. Es un término que confunde, pero lo que implica esta categorización es que los tribunales deben mirar con sospecha cualquier acción del Estado, de cualquiera de sus tres ramas, que establezca distinciones entre personas por cualquiera de esas razones. Y mirar con sospecha quiere decir que los tribunales presumirán la medida como inconstitucional, inválida bajo nuestro ordenamiento, y que entonces corresponderá al Estado probarle al tribunal que discriminó porque fue necesario para lograr un objetivo tan importante, apremiante le llamamos en el derecho, que no había otra forma de lograrlo sino a través de esa medida, y por lo tanto no tuvo más remedio que discriminar. A esta metodología de análisis se le llama en el derecho el escrutinio estricto, y es de fundamental importancia, porque si no se utiliza esa metodología del escrutinio estricto, la otra metodología que puede usar el tribunal para evaluar la validez constitucional de las acciones del Estado es la que llamamos el escrutinio racional, que presume, por el contrario, que la medida es válida constitucionalmente. Y el Estado en esos casos solo tiene que probar un interés legítimo dentro de sus funciones gubernamentales, que son amplísimas, y que la medida tiene relación con ese interés gubernamental. Los escrutinios como mecanismo de análisis los analizará la compañera profesora Reyes, que me seguirá en el uso de la palabra. Yo solo les presento la enorme diferencia en el resultado si el tribunal en este caso hubiera utilizado otro mecanismo metodológico al que utilizó. ¿Cuál mecanismo utilizó el tribunal en este caso? El escrutinio racional, el mínimo que le acabo de explicar. ¿Por qué no utilizó el escrutinio riguroso, el escrutinio estricto, que corresponde cuando se trata de clasificaciones sospechosas? Porque el tribunal entendió que en la situación planteada no había discrimen por sexo, y como no había discrimen por sexo, no correspondía la metodología rigurosa. Así que la pregunta central es si efectivamente las disposiciones del Código Civil, 137, sobre todo 138, discriminaban por razón de sexo, ya que vimos que el sexo es una de las categorías que los tribunales deben mirar con sospecha. El tribunal se hizo la pregunta, no fue que no se la hizo, pero concluyó que no, que las disposiciones del Código Civil en cuestión no discriminaban por razón de sexo. ¿Pero por qué? Porque como el artículo 138 especificaba que la persona adoptante tenía que ser de un sexo opuesto al del otro progenitor y no se especificaba sexo particular alguno, como no aplicaba a un sexo específico, pues era un trato igual por sexo, trata igual a hombres y a mujeres, y por eso no hay discriminación por sexo. Así de sencillo. Así se evitó el escrutinio estricto, así se evitó una presunción de inconstitucionalidad, así se validó de forma casi automática como resultado del escrutinio racional el artículo 138. Puede parecerle lógico a primera vista a algunas personas esta conclusión del tribunal, pero un breve examen de la lógica aparente revela el discrimen por sexo claramente. Una situación similar se le planteó al Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 1967, cuando se cuestionó un estatuto del estado de Virginia que prohibía que personas de razas diferentes se casaran. El estado de Virginia alegó que no era discriminación por raza, porque tanto se le prohibía a personas blancas que se casaran con personas negras, que a personas negras que se casaran con personas blancas. El tribunal no les compró esa lógica, por el contrario, de forma unánime, algo no muy frecuente en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el tribunal determinó que el propósito del estatuto era evidentemente racista y que no había otra razón o interés del estado de Virginia, y vale la pena destacar de varias otras decenas de estados en ese momento, que no fuera a discriminar contra la raza negra. Por consiguiente, declararon el estatuto inconstitucional. La alegación que no prosperó ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue la posición que varios jueces, en la mayoría de este tribunal, decidieron 47 años después, y parece que no entendieron el análisis constitucional. Una lectura del artículo 138 nos revela que es precisamente por razón de sexo de una persona que se le niega a la otra la adopción, porque si no fuera por su sexo, la adopción procedería.
Siendo sexo clasificación sospechosa, el escrutinio debió ser estricto, se debió presumir inconstitucional y le correspondía entonces al Estado justificar un interés apremiante que justificara ese discrimen. Próxima pregunta. ¿Cuál podía ser ese interés tan importante, tan apremiante que superara una protección constitucional contra el discrimen por sexo, que impidiera que esta mujer peticionaria adoptara a esta niña? El tribunal habla de la defensa de la familia, a la que le llama familia tradicional. Pero como han dicho otras compañeras, ¿cuál es la familia tradicional en Puerto Rico? Familia es un concepto variable, como saben sociólogos, psicólogos, antropólogos, investigadores y funcionarios gubernamentales, sobre todo el Departamento de la Familia, sobre todo el Departamento de Educación. Conocen la variedad de familias. Aparentemente las conoce todo el mundo, menos la mayoría del tribunal. Las familias se constituyen de variadas formas, como consecuencia de decisiones voluntarias y en ocasiones de circunstancias imprevistas, como las muertes de padres, de madres. Hay madres criando hijos solas, no son familia. Hay abuelas criando, hay tías criando, no son familia. Hay hermanos viejos viviendo juntos, no son familia. Es solo cuando hay un hombre y una mujer que existe una familia, pero más aún, ¿por qué es digna de protección, de la protección del Estado, un solo tipo de familia? ¿Por qué razón excluir las otras familias de la protección de la ley? ¿Por qué negarles el derecho que se les reconoce a ese tipo de familia privilegiada? Y finalmente, ¿cómo es que se afecta a esa familia tradicional porque existan otras familias a quienes se les reconozcan derechos? ¿Qué derecho pierden ellos con que se les reconozcan derechos a los demás? Es claro entonces que es un propósito exclusivamente excluyente, el del artículo 138. Su propósito es exclusivamente no permitirle a las otras familias lo que solo pueden hacer las tradicionales. El principio de la igual protección de las leyes prohíbe esa actuación del Estado. El tribunal habla también como interés de los mejores intereses del menor, como un interés que justifica la acción discriminatoria del Estado. Pero varios jueces derrotan esa premisa cuando aceptan que no tienen duda, como lo evidenció toda la prueba que no fue refutada, de que con quien mejor está esa niña es con sus dos madres, que la han criado y amado toda su vida y antes siquiera de nacer. Es con la decisión del Tribunal Supremo que se le causa daño a esta menor. Es sencillamente imperdonable. Otros sugirieron o expresaron que esa crianza entre sus dos madres le haría mal a la menor, sin evidencia alguna en el récord para sustentar la aseveración. Y ya hemos visto que nos han declarado que ningún estudio científicamente válido demuestra que parejas del mismo sexo le hacen daño a los niños que crían por razón de ser del mismo sexo. Por último, quiero dedicar unos minutos a otra forma que tuvo ante sí el Tribunal Supremo para resolver de una manera justa y constitucional esta controversia, declarando que orientación sexual es una clasificación sospechosa. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo, si no está en la lista de las clasificaciones sospechosas en la Constitución, puede ser orientación sexual una clasificación sospechosa? Hay dos maneras. Por un lado, interpretando que orientación sexual es una modalidad dentro de la clasificación de sexo, y la segunda expresando que ampliaba la lista. Sobre la primera no abundaré porque ya la profesora Vicente ha hablado de las distinciones entre conceptos de sexo y género. Pero sí quiero referirme a la segunda, porque a mi entender, como no se discute en la opinión, debemos fomentar su discusión para que sea tema de reflexión desde el derecho. Es decir, que podía ampliarse la lista de clasificaciones sospechosas. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ya ha reconocido una categoría como sospechosa que no está en la lista. Lo hizo en el caso de De la Paz versus Aponte, cuando reconoció que extranjería es una clasificación sospechosa. Lo decidió, como saben los estudiantes que han tomado su curso de Constitucional 2, porque ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo había reconocido como clasificación sospechosa, merecedora entonces de un análisis minucioso si se utilizaba para establecer distinciones en la ley. Y claro, que lo diga el Tribunal Supremo siempre ayuda. El Tribunal Supremo de Puerto Rico estaba obligado a reconocer la clasificación porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos la reconoció. Pero en este caso, al día de hoy, cuando todavía no la ha reconocido como clasificación sospechosa, la orientación sexual, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y digo yo, aunque el Tribunal Supremo de Estados Unidos no la reconociera como clasificación sospechosa,
¿Podría haberlo hecho con fundamentos el Tribunal Supremo de Puerto Rico? Sí, sí y 1000 veces sí. ¿Saben por qué? Porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso mismo de De la Paz, estableció que las clasificaciones sospechosas de la Constitución no son números clausus, que no son listas cerradas, es decir, que pueden reconocerse otras clasificaciones. Y no tan solo eso, sino que ha elaborado unos factores que pueden guiar al reconocimiento de otras clasificaciones como sospechosas. Abrieron esa puerta y no la han cerrado. ¿Y cuáles son esos factores? Al surgir el caso de De la Paz, que era una maestra dominicana, no ciudadana norteamericana, que se enfrentó a una ley de Puerto Rico que exigía esa ciudadanía para poder certificarse como maestra, y se le niega la certificación a base de la ley, el Tribunal Supremo, al añadir la clasificación de extranjería como sospechosa, estableció factores para identificar las clasificaciones sospechosas y los ha repetido en innumerables ocasiones. Escuchen y relaciónenlo con este caso. Aquellas que tienen tangencia con la dignidad humana, principio rector de nuestro ordenamiento constitucional. Aquellas que tienen que ver con grupos minoritarios, históricamente marginados, rechazados u oprimidos. Aquellos grupos políticamente vulnerables, sigan viendo. Aquellos grupos que comparten unas características que les diferencia de otros grupos y que se les juzga negativamente por tener esas características. Cuando no se les juzga por sus propios méritos, sino porque se presumen características o conductas negativas por el grupo al que pertenecen. Por eso el caso de ex parte AAR era el caso perfecto para que el tribunal reconociera la opresión de la comunidad LGBT como una históricamente oprimida y el discrimen por orientación sexual como una discriminación que violenta la dignidad humana, una clasificación sospechosa por sí misma. No fue así. Y mujeres responsables, productivas, ciudadanas probas como su madre y su madre han sufrido esa injuria pese a la crianza impecable de esta joven que las ama a las dos. Esperaremos por un tribunal más sensible, más sabio y más libre. Muchas gracias. Gracias, profesora. Con ustedes ahora la licenciada Yanira Reyes. Buenas noches. Muchas gracias a las organizadoras y organizadores de este panel. Muchas gracias a Carmen por compartir con nosotras sus experiencias. Cuando me invitaron, acepté esta invitación con mucha humildad y ahora me doy cuenta de que en realidad soy bien atrevida por estar aquí ante estas grandiosas mujeres y compartir aquí unas ideas sobre el asunto del rol de los tribunales ante una controversia novel como esta. La pregunta que se hacen muchos de estos jueces, si ustedes la han podido ver en estas opiniones, es hasta dónde pueden llegar los tribunales cuando se enfrentan a una controversia novel. Algunos dicen hasta dónde puedo llegar y otros dicen hasta dónde debo llegar. Y ahí hay una diferencia de visión que es muy importante en términos de la visión que tenemos de los tribunales. Muchos de estos planteamientos están amparados en la separación de poderes como una justificación a la inacción que puede tener el tribunal en cuanto a la creación o al reconocimiento de nuevos derechos o nuevas posturas para analizar controversias constitucionales. Esto de la separación de poderes, a lo que nos referimos, obviamente, es a una de las características fundamentales de la forma republicana de gobierno, cuya idea principal es que cada rama pues tiene asignadas unas funciones limitadas y cada rama va a realizar una parte determinada de la acción gubernativa. El propósito inicial de esta doctrina de separación de poderes era evitar que el poder se concentrara en un solo organismo y, en teoría, evitar que se llegara al despotismo. No era
en ese momento inicial establecer que las ramas no iban a tener la posibilidad de atender ninguna controversia. Era tratar de limitar el despotismo y estaba dirigido a dividir el poder de manera que no se concentrara en una sola rama. También tiene un propósito filosófico y es el control o la limitación del poder mismo. O sea que tiene un propósito teórico y un propósito funcional que es la división del trabajo. Todos sabemos que cuando hay un trabajo complejo, se entiende que es más efectivo si lo dividimos en partes especializadas. Pero ¿qué tiene que ver todo esto de la separación de poderes con el caso de AAR? El caso de una niña que está pidiendo que su madre la adopte, porque yo quiero verlo desde la otra perspectiva, ¿no? Estamos hablando de una niña que está pidiendo ser reconocida como hija de su madre. Pues los jueces tienen la forma de mezclar cosas, igual que nosotros los abogados y las abogadas tenemos la manía de mezclar cosas que aparentemente no se pueden mezclar, pero aquí es la forma que lo mezclan. El juez Martínez, en su opinión concurrente, dice: lo que nos corresponde como foro imparcial, ajeno a las controversias políticas, es asegurar la estabilidad de nuestras decisiones y respetar la división de poderes que la Constitución diseñó. Dentro de esa visión, entonces, los jueces solamente están autorizados a interpretar la Constitución y las leyes desde una perspectiva textual o literal. Ese poder que tienen los jueces de revisión, de la que llamamos la revisión judicial, ese poder de anular la función de otros poderes a partir de la revisión, a partir de la Constitución, es lo que está dentro del esquema constitucional establecido para los tribunales, pero que no encuentra base ni origen en la propia Constitución. Por eso es que hay una cita del 1907 de Charles Evans Hughes que dice: we are under a constitution, but the constitution is what the judges say it is. O sea, que la base es la Constitución, pero los jueces son los que determinan qué es lo que dice esa Constitución. Pero la Constitución no establece que la Constitución de Estados Unidos no establece que los jueces tengan el poder de revisión judicial. Eso es un poder que se autoadjudicó el Tribunal Supremo en el caso de ese famoso de Marbury versus Madison, en el cual el juez Marshall establece que la Constitución es un instrumento regulatorio más que simplemente de una declaración de principios y que es necesario que tenga un poder que se pueda ejercer de alguna forma, y son los tribunales los llamados a hacer esa interpretación y que son los últimos intérpretes de la Constitución. La lógica entonces es que la Constitución tiene poder más allá que un asunto de declaración de principios, y que quien determina qué es lo que establece esa Constitución es el propio tribunal. Esta decisión que establece la revisión judicial recibió y todavía recibe hoy muchas críticas por varias razones, pero muchas de ellas tienen que ver con la legitimidad de ese proceso, entendiéndose que el tribunal no debe ser el único organismo dentro del poder gubernamental que deba tener la capacidad para interpretar lo que dice la Constitución. También tiene un problema de legitimidad que se señala porque no existe en la Constitución de los Estados Unidos ninguna disposición que establezca este poder. Sin embargo, cuando llegamos a Puerto Rico, ese problema está resuelto. No tenemos ese mismo problema porque la Constitución de Puerto Rico sí establece la revisión judicial como un poder del Tribunal Supremo. ¿Qué alcance tiene la revisión judicial? Bueno, ya que establecieron que sí pueden declarar nulo un acto de otra parte del gobierno, entonces de alguna forma recogen vela porque no podemos llegar a un acto de extremo poder frente a las otras ramas y actúan con mucha cautela. De ahí establecen los límites o las reglas de autolimitación a las que la compañera Esther Vicente llamaba la sombrilla, bajo la cual se escudan los jueces para no tomar decisiones que puedan ser
controvertibles, difíciles, noveles. Porque como bien señaló la compañera Esther Vicente también, resulta que hay algunos casos en los cuales sí pueden llenar laguna. Habría que preguntarse cuáles son esos casos en los cuales no pueden llenar laguna. ¿Cuáles son los casos a los que los tribunales le huyen? Y esos casos a los que los tribunales le huyen regularmente son aquellos que adelantan derechos de las poblaciones en minoría. Aún pasado todos los límites y los filtros de las reglas de autolimitación, que aparentemente, que pareciera como que es el último recurso al cual te podría llegar un tribunal para declarar inconstitucional algo, aún después de eso, los tribunales son muy cautelosos y establecen unas doctrinas de interpretación constitucional. Esas doctrinas de interpretación constitucional tienen dos visiones principales, dos paradigmas principales. Están los originalistas por un lado y los que evalúan la Constitución como un organismo vivo por otro. El originalismo, que es la versión dominante dentro de los jueces más conservadores, plantea que no pueden los jueces crear cosas que no están en la Constitución y que solamente pueden interpretar y aplicar lo que dice textualmente esa Constitución. Claro que las constituciones están escritas como instrumentos muy generales y que son muy viejos, particularmente la Constitución de los Estados Unidos. Así que es imposible que se conviertan en un catálogo exhaustivo de todas las posibles controversias que pueden surgir en la vida social. Así que ellos plantean, los originalistas, que por un asunto de democracia no pueden ellos inventarse derechos que no están ahí. Recuerdo que hace unos cuantos años vino Antonín Scalia a Puerto Rico. Yo fui a verlo, mandado por esta facultad allá a Ponce. Y Scalia decía, hablando de esto del originalismo, decía, es que por un asunto, él plantea que es muy democrático, ¿no? Por el asunto de la democracia, 9 jueces no pueden establecer lo que quiera la mayoría del pueblo. Eso le corresponde a las ramas políticas. Por ejemplo, decía él, en la Constitución no dice nada de que hay un derecho al aborto. ¿Por qué nosotros nos vamos a inventar eso? En la Constitución no dice nada de que la pena de muerte es un castigo cruel e inusitado, así que ¿por qué nosotros nos vamos a inventar eso? En la Constitución no dice nada que hay un derecho a morir con dignidad, así que ¿por qué nos vamos a inventar eso? Esa es la línea, esa es la visión originalista. Detrás de eso lo que hay es una teoría de acción política basada en el consentimiento, que quiere decir que nosotros, basándose en esas teorías de la Ilustración del contrato social, nosotros los ciudadanos contratamos con el gobierno a cambio de otras cosas lo que está establecido en la Constitución. Claro, que ninguno de nosotros estaba vivo cuando pasó la Constitución de los Estados Unidos y por lo menos yo no estaba viva tampoco para la Constitución de Lela. Así que yo honestamente no consentí, pero es una ficción jurídica, en la que se basa esa teoría del consentimiento. Tiene muchísima crítica, que por supuesto que la Constitución entonces se puede convertir en un instrumento que no crece, que no varía y que habría que estar enmendándolo todo el tiempo porque los derechos van cambiando, las perspectivas van cambiando. Ante eso entonces hay otro grupo que evalúa la Constitución como un documento vivo o como un organismo vivo. Por ejemplo, la jueza asociada Anabel Rodríguez dice: nuestras cláusulas constitucionales no son prisioneras del tiempo. Y esa es la perspectiva, que tenemos que darle vida a la Constitución, y la forma de darle vida a la Constitución dentro de un esquema rígido, una Constitución rígida como la nuestra, que no permite la enmienda de manera fácil, es muy complicada la enmienda, pues es el tribunal el que le puede dar vida a ese documento, porque de lo contrario se fosilizaría, como dice Hernández Denton. ¿Cuáles son las críticas? Pues los originalistas dicen que eso es reemplazar el criterio moral de los jueces por el criterio de la sociedad.
Una de las justificaciones que existe para adoptar esa interpretación originalista es que no hay una norma de interpretación constitucional y que si los jueces interpretan de manera liberal la Constitución, añadirían de esta forma derechos que no estaban originalmente consignados y por lo tanto habría una falta de democracia por no ser ellos las ramas políticas. No obstante, y así lo plantean algunos de los jueces en sus opiniones disidentes, en este caso de AR, otra vez la Constitución de Puerto Rico provee una solución a ese problema, porque aquí sí hay una norma de interpretación constitucional y esa está en la sección 19 de nuestra Carta de Derechos, que dice que la enumeración de derechos que anteceden no se entenderá en forma restrictiva, ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia y no mencionados específicamente. Aquí algunos de los jueces como Anabel Rodríguez, Liana Fiol y Hernández Denton encuentran una norma de interpretación. Otra de las formas en que los tribunales mantienen esa anhelada uniformidad es mediante los precedentes doctrinarios, los famosos escrutinios de los que habló la compañera Fernoso. Tanto la opinión mayoritaria como las concurrentes se amarran a una visión sumamente estricta de la aplicación de esos escrutinios, negando la posibilidad de interpretar este caso dentro de una perspectiva más favorable al ceñir la interpretación a un escrutinio meramente racional, el cual puede ser sobrepasado con un mínimo de esfuerzo por parte del Estado. Ese debate de los escrutinios es como jugar en un laberinto sin salida, porque después de todo no podemos olvidar que los escrutinios tampoco están en la Constitución, así que si seguimos la teoría originalista ahí se nos cae el argumento. Eso no está, la Constitución no tiene una nota al calce que diga que estos derechos son más importantes que otros, están todos en las mismas disposiciones y esos escrutinios también se los inventó el tribunal. Así que siempre me acuerdo entonces a Cuca Gómez cuando decía yo lo hago, yo lo fabrico y yo lo recomiendo, porque es de la misma forma, el tribunal lo establece y entonces se encierra en ese mismo círculo. Se reifican las reglas de interpretación como si fueran normas de cemento, cuando después de todo no están establecidas en ningún lugar y es el propio tribunal el que se las inventa. Volvemos entonces a la pregunta inicial. ¿Cuál es la función de los jueces y juezas ante una controversia como esta? ¿Y qué tal si escogemos la justicia como criterio rector de interpretación? Los originalistas dirían que tomar decisiones a partir de nociones de justicia sería hacer interpretaciones morales que no les corresponden. Sin embargo, si no seguimos un criterio como el de la justicia, me queda un chispito. Si no seguimos esos criterios de la justicia, ¿podríamos sentarnos en la guagua blanco y negro? ¿Existiría el derecho a la privacidad en los Estados Unidos? ¿Habría segregación en las escuelas todavía? ¿Se permitirían los matrimonios entre personas de distintas razas? ¿Existiría el matrimonio por consentimiento mutuo? Eso no está en la Constitución tampoco. Si esperamos a las mayorías políticas, ¿podemos alcanzar victorias de justicia social? Si no es a los tribunales a quien corresponde impartir la justicia, ¿a quién le corresponde? Yo creo que es hora de quitarle la venda a la dama esa y invitarla a sentarse en el tribunal para que tenga un espacio también. Muchas gracias. Gracias, profesora. Con eso concluimos la sesión de turnos de presentación. Ahora tenemos una breve sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, les invitamos para que se dirijan hacia nosotros. Vamos, sin miedo, sin miedo. ¿Alguna pregunta, duda? Yo quería primeramente pues felicitar a la asociación por tan excelente conversatorio, igual a las distinguidas panelistas. Yo nada más tenía un comentario a la presentación de la... Sí. Bueno, yo nada más tenía un comentario a la presentación de la profesora Reyes Hitler que planteaba sobre las versiones originalistas del derecho.
Y solamente, no me saltó a la vista un comentario, sino que no sería, no, ese fundamento, no me parece un poco quizás cómico en la medida en que la composición del tribunal y el aumento a ella no es muy democrático hoy día, y a lo mejor el número hubiese sido distinto y el resultado hubiese sido distinto. Gracias. Gracias. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a tomar varias preguntas y después reaccionamos? Por allá había otra mano atrás. Si alguna otra persona desea aportar, alguna otra pregunta, duda. ¿Alguna otra persona? Se van a recoger todas las preguntas y luego se va a reaccionar. ¿Alguna otra persona que desee hacer un comentario o acercamiento? En cuanto a la segunda pregunta, hay un proyecto de ley, el proyecto del Senado 437, que se presentó hace ya varias semanas y va a ser sometido a vistas públicas pronto, durante el mes de mayo. En ese proyecto pues se propone enmendar el artículo 138 para autorizar entonces la adopción por padre o madre independientemente del sexo del adoptante y de la madre o padre jurídico. Así es que ese proyecto de ley está planteado, está presentado, se va a discutir pronto. Yo motivo o estimulo o sugiero a los estudiantes, a los grupos estudiantiles y a los grupos de la comunidad civil, de la sociedad civil, a participar en las vistas públicas, porque ciertamente y otra cosa que tenemos que hacer es visitar a los legisladores en sus oficinas, en la Asamblea Legislativa, porque los grupos fundamentalistas que se oponen a los derechos humanos para todos y todas se pasan constantemente en el Capitolio visitando a los legisladores, asustándolos, diciéndoles que tienen tal cantidad de membresía en sus iglesias que van a votar en contra de ellos si adoptan este tipo de medida legislativa, o la que se ha estado discutiendo recientemente en torno a las enmiendas a la ley 54. Así es que es bien importante que las personas que crean en los derechos humanos para todos y todas se activen, y cuando se enteren de que hay vistas públicas hagan un esfuerzo por asistir a las vistas, hacer actos de presencia, y más que eso, visitar los legisladores. Ellos están en sus oficinas, y si no están ellos, están sus asesores, y es importante que, según reciben visitas del sector fundamentalista, reciban visitas de los que creemos en la libertad y en la equidad. Marieli, todo esto está lleno de cinismo, porque este juez Martínez dice en la última página de su opinión, se pregunta, dice: si nuestra sociedad está preparada para aceptar las adopciones por parejas del mismo sexo, si ha llegado el momento de permitirlo, corresponde a la Asamblea Legislativa. O sea, que está hablando de cuál es el momento y cuáles son las ramas políticas. Claro, que le corresponde a la Asamblea Legislativa bregar con eso. Claro que la Asamblea Legislativa tiene ese problema que está mencionando la compañera Esther Vicente, y es que se le va a llenar de cabilderos, de grupos de interés, de religiosos fundamentalistas, que van a hacer la presión por una cuestión de número. Entonces las mayorías, las supuestas mayorías,
siempre ganan en esas ramas políticas. Los tribunales pues era el espacio donde no se necesitaba de un número de votos. Sin embargo, este mismo juez Martínez fue el que dijo en otra de las decisiones la marea, el que hablaba de la marea, de la ola, que había que los tribunales no podían, la ola azul esa, el tsunami, que los tribunales no podían cegarse ante eso. O sea que definitivamente está lleno de cinismo por todas partes, particularmente cuando se habla en nombre de la democracia. Quería decir que ese proyecto está lo presenta la comisión, lo presentó la María Teresa González, y la comisión que hay que llamar si uno quiere hacer una presentación o quiere enviar una ponencia, la comisión de los jurídicos. Ahí es donde hay que hacer la llamada, y entonces ellos le solicitan a uno, ¿verdad? Uno pide el turno y luego uno envía ese documento, esa ponencia 24 horas antes de la. Y quería también decir que ciertamente ellos dicen que son la mayoría, pero en estas vistas históricas que se han dado tanto para el proyecto 238 como la del 488, el 80% de las ponencias fueron a favor de los proyectos. Nosotros leeremos otra cosa en la prensa, pero el 80% fue contundentemente a favor de que ¿verdad? Se extiendan estos derechos humanos al resto de los humanos que estamos. Solamente para añadir a lo que han dicho las compañeras, que no se olviden de los otros mecanismos de hacerle llegar su opinión. O sea, puede ser mediante fax, le pueden mandar comunicaciones, porque no necesariamente estamos como los religiosos que tienen unos subsidios que les dan los domingos para que puedan ir aquí a cabildear. Nosotros tenemos trabajos de tiempo completo y ustedes tienen estudios de tiempo completo, pero pueden enviar por fax y pueden enviar por email y pueden enviar comunicaciones escritas y pueden hacer una comunicación y firmarla muchas personas la misma comunicación. O sea, utilicen todos los medios para que se sienta que hay una opinión fuerte de la población de Puerto Rico respaldando el derecho de la comunidad. Muchas gracias. Quisiéramos invitar a ver si la licenciada Nora Vargas quisiera aportar algo de lo que se ha dicho hasta el momento. Buenas noches a todos y a todas. Quiero aprovechar este espacio que me han permitido aquí las compañeras para darle las gracias a Carmen y a Ángeles. Todos y todas aquí tenemos mucho que agradecerles a Carmen y a Ángeles y a la menor, a la niña, que como abogadas nos han permitido este espacio para aportar a nuestro derecho aquí en Puerto Rico y al diálogo sobre qué es derechos humanos y a promover los derechos humanos aquí. No siempre, desafortunadamente, logramos persuadir a ese Tribunal Supremo. Sin embargo, el valor de este trabajo no está en persuadir siempre al Tribunal Supremo. El valor de esta compañera va mucho más allá. Como ha dicho Carmen, la solidaridad y el apoyo que se ha obtenido públicamente y que ellas han experimentado, a pesar de lo que ha dicho y lo terrible que ha dicho el Tribunal Supremo, pues ha sido inmenso. Y nosotros pues nos unimos a eso y te agradecemos que como abogada nos permita haber participado en eso. En términos del ¿dónde estamos en el Tribunal Supremo? Pues hemos presentado una primera reconsideración que se declaró sin lugar. Y esa primera reconsideración obtuvo 5 votos terribles. Si no han tenido ocasión de leerlas, pues las deben leer. Desafortunadamente, varios de los jueces aprovecharon la ocasión para dejar saber aún más, quizás desde nuestra perspectiva, su hostilidad
hacia las personas lesbianas y homosexuales, ¿verdad? Así es que es terrible, pero deberíamos, bueno, conocerlo. Hemos presentado una segunda reconsideración y estamos esperando la determinación de esa segunda reconsideración. ¿Verdad? Que siempre uno nunca debe perder la esperanza de que alguien cambie a pesar de todo. Lo cierto es que fue una decisión bien controvertida, fue 5-4, necesitábamos un voto más y hubiera sido distinto, ¿verdad? Así es que eso pues también no perdemos la esperanza de que ese último voto lo logremos, pero estamos pendientes. Quiero que sepan que la compañera Nora Vargas es egresada de esta facultad. Yo quería decir que ciertamente si nosotros hemos tenido valor, yo creo que no hubiésemos podido hacerlo si no existieran las personas, las escuelas de derecho y los programas y las clínicas donde ustedes hacen sus prácticas. Nosotros hemos tenido el privilegio de trabajar con varios abogados muy importantes en este país, y Nora para nosotros es alguien que, olvídate, jamás dejará será parte de nuestra familia. Pero además han pasado decenas de estudiantes que ahora ya están allá afuera, y nuestra esperanza también está puesta en todos ustedes, una vez, ¿verdad?, tengan en sus manos lo mucho o lo poco del poder que les da esto, ¿verdad?, que les da este conocimiento. Y sin la clínica de asistencia legal de la UPR nosotros no hubiésemos podido, jamás. Nosotras no somos dos mujeres trabajadoras que nunca tendríamos el dinero para pagar, ¿verdad?, este tipo de servicio, y mucho menos de la excelencia, ¿verdad?, y con el compromiso que lo han hecho. Así que para nosotros, ¿verdad?, es tan importante lo que ellas han hecho para nosotros. Quería decir que mi compañera está aquí, está al final de... Esperamos que la actividad haya sido de mucho provecho para todos ustedes, tanto pues los estudiantes como las personas que vinieron del exterior que no sean egresados de estudiantes de aquí actualmente. Con eso concluimos la actividad y agradecemos mucho su apoyo y su asistencia en el día de hoy.